Dios le bendiga. Le saluda el Padre Eudis Medina. Nos encontramos en la comunidad de San Isidro de los Cocos. Ahorita en unos momentos vamos a celebrar la Eucaristía. Por eso te invitamos a colocar en tus intenciones por quién quieres celebrar esta Santa Eucaristía. Pidamos de una manera especial en este día, domingo, Día del Señor, que podamos ser cada día hombres y mujeres de fe y de oración. Nos encontramos en San Isidro de los Cocos, Santa Lucía, Barinas, Venezuela. Les invitamos a participar con mucha fe y con mucha devoción de esta Eucaristía. Dios les... El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tanto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Los que esperan en Jesús, 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 como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, que aman en Jesús, que aman en Jesús, que aman en Jesús, que aman en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que aman en Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. La ofrecemos por las siguientes intenciones: María García González, Nicolás Contreras, Jonathan Villamizar, Sacramento González, Samuel Bolaño, Albina González, Pedro Contreras, Seferina Maya, Adelcis Maya, Mélida Galeano, Silvestre García, Cándido Criollo. Con estas intenciones y con la que cada uno de nosotros tenemos, vamos a reconocer que somos pecadores
y pidámosle perdón al Señor. Digamos con fe y esperanza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirable la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. La ira del Señor desterró a su pueblo, su misericordia liberó. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería perseverar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra el pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, el cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra por escrito en todo su reino lo siguiente:
Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas, todos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres canten, todos. Tu recuerdo, Señor, es nuestra alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara, todos. Tu recuerdo, Señor, es nuestra alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no me recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría, yo buscara, todos. Tu recuerdo, Señor, es nuestra alegría. Segunda lectura. Muertos por los pecados, ustedes han sido salvados por la gracia. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo, así en todos los tiempos. Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en mi Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que crea en él no será condenado, pero el que no cree
ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Alegra nuevamente estar en medio de ustedes, de esta comunidad de San Isidro de los Cocos, acá en Santa Lucía, Barinas, Venezuela. Sean bienvenidos a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales a esta Eucaristía. Interesante la palabra de Dios hoy. Hoy el Evangelio de Juan nos dice algo interesante y hace referencia a Jesús, conocedor de la ley, y Jesús que conocía muy bien el canon de Alejandría, porque a veces pensamos que Dios no conocía la palabra antigua. Claro que sí, la conocía muy bien. Es más, él hace referencia y dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto. ¿Ustedes recuerdan ese texto? Donde el pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil, tenía una cuestión de serpiente, le estaban mordiendo, y entonces Dios le dice: haz una serpiente de bronce, colócala en lo alto, en ¿cómo se llama eso? En un asta, coloca la serpiente, y todo el que sea mordido y la vea quedará curado. Fíjense que Cristo hace referencia a esa imagen del Antiguo Testamento, porque esa es una prefiguración de lo que iba a ser el Hijo de Dios, que sería también colocado en alto, en una cruz, para que todo el que lo vea tenga vida eterna, para que crea en él. Fíjense que Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice algo interesante. Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Primera cosa importante, la fe es un don ¿de quién? De Dios. De Dios. Es Dios quien otorga ese don. Pero la fe nos llega a nosotros a través de la escucha. De la escucha de la palabra de Dios. Porque si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser hombres de fe si no conocemos a Dios? Entonces, para poder conocer a Dios, debemos escuchar ¿a quién? A Dios. Debemos escuchar a Dios a través de la palabra. Pocas palabras, debemos escuchar la palabra de Dios, para ser hombres y mujeres de fe. Y luego dice: y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Dios es quien otorga a los hombres la fe. Tampoco se debe a las obras. Fíjense cómo Pablo hace referencia a dos cosas. No solo en la fe, no solo en la obra, ¿no? Porque a veces creemos que porque yo hago una obra de caridad, porque yo ayudo de repente al pobre, porque yo hago una ayuda al necesitado, entonces ya tengo a Dios agarrado por la chiva, ¿no? Ya estoy salvado. No, San Pablo lo dice claramente, no es solo por la fe, no es solo por las obras, ¿no? Dice claramente: no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Qué interesante, ¿no? Como gente que presume de hacer una obra de caridad. Hay gente que lo presume y lo grita a los cuatro vientos, ¿no? De que hacen una obra de caridad. Eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la única persona que se debe enterar de nuestras obras de caridad, ¿cómo se llama? Dios. Díganlo duro, ¿cómo se llama? Dios. Dios. Así de fácil. Porque somos hechuras de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Hay una ley natural en el hombre, ¿sí? La ley natural es hacer el bien y evitar el mal. El hombre siempre ha sido creado para el bien, solo que la sociedad lo corrompe.
Pero el hombre siempre ha sido creado para el bien. Y si lo vemos, cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿los creó para qué? Para el bien. Para el bien. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para bien. ¿Sí? Le dio todo. Le puso todo en bandeja de plata, le dio todo. Pero fíjense cómo cuando el hombre le cuesta creerle a Dios y se deja corromper por los sistemas, es donde comienza a hacer el mal. Fíjense que Eva se dejó corromper ¿por quién? Por la serpiente, por el diablo, que le dijo, si usted come va a ser como Dios. ¿Y qué pasa? Que nosotros los seres humanos somos inconformes. Somos inconformes con lo que somos y con lo que tenemos. Y queremos ser más. ¿Sí? Y por eso Adán y Eva pecaron. Porque querían ser como Dios. El pecado no fue tanto que hayan comido del árbol prohibido, sino que ellos querían ser como Dios. Entonces, fíjense que la ley natural es que el hombre siempre ya está hecho para el bien, solo que la sociedad lo corrompe. Y sobre todo cuando nosotros no estamos bien formados y nos dejamos corromper por la sociedad. Por eso me encanta cuando Pablo dice, para Cristo somos creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Nosotros siempre debemos hacer el bien, pero un bien que debe ir acompañado de buena fe y de buenas obras. Yo no puedo ser solo un hombre de fe, porque la fe no me va a llevar a la salvación. No puedo ser solamente una persona de obras, porque yo puedo hacer muchas obras buenas, pero puedo estar sin fe. Entonces tampoco me lleva a la salvación. Debe haber una conexión entre lo que es ser una persona de fe y que la demuestra a través de las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Qué interesante cuando nosotros de verdad aprendemos a escuchar la voz de Dios. Estamos en un tiempo de Cuaresma, tiempo propicio para que nuestra vida tome el rumbo correcto, guiados por la palabra de Dios. Nosotros no podemos creer en palabrerías humanas. No, que vaya, hace rato me decía una señora, no, me dijeron que vaya con los evangélicos porque mi hija tiene un demonio. A mí me da risa la cosa, ¿no? Y como muchas veces, menos mal que a veces estamos bien formados, pero una persona que no está bien formada, corre con el muchacho para allá, ¿sí? Para ver si le sacan el demonio. ¿Por qué? Porque no estamos bien formados. Nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Debemos dejarnos guiar por el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre es una palabra de amor, de justicia y de perdón. Fíjense que la primera lectura del libro de las Crónicas, ¿sí?, nos habla de cómo el pueblo de Israel no quería escuchar el mensaje de Dios. Le enviaban profetas, Dios le enviaba cualquier tipo de mensajero y el pueblo lo que hacía era reírse y burlarse de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido de esa manera o hemos actuado de esa manera? Se nos ha enviado muchas veces miles de mensajeros y nosotros lo que hacemos es burlarnos de Dios. ¿Sí? Hay gente que dice, yo que voy a ir a la iglesia, yo no creo en los curas. Pues usted no va a la iglesia porque usted cree en el cura. Usted va a la iglesia porque usted cree en el mensaje ¿de quién? De Dios. Dios. ¿Sí? Porque si usted pone la fe en el cura, es una fe curera. Y eso está mal. La fe tiene que ser una fe cristocéntrica. Es decir, que mi fe está puesta en Cristo. Y que esa fe puesta en Cristo, yo la demuestro a través de las buenas obras. Hago el bien, como dice San Pablo, que Dios ha dispuesto que yo haga. Por eso, queridos hermanitos, hoy nosotros debemos ver a Dios. Dice el Evangelio al final, todo aquel que hace el mal aborrece la luz. ¿Quién es la luz? Dios. Dios es la luz, Dios es el camino, ¿sí? No se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Dice, todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Aquellas personas que les cuesta creer en Dios, no es que no tengan fe para creer en Dios, sino que tienen miedo de que salga a la luz lo que esa persona ha realizado. Porque sabe que no ha actuado de la mejor manera.
sino que ha hecho las cosas contrarias ¿a quién? A Dios. Y les pongo un ejemplo. Cuando una persona dice ser muy cristiano, pero aprueba leyes como el aborto. Eso es ilógico dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ir en contra del Dios que da la vida? No tardamos aquí en nuestro país en aprobar leyes como esas. Estamos muy lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice la palabra, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces, todo buen cristiano que hace una obra, siempre tiene que hacerla bajo la luz ¿de quién? De Dios. No el de las tinieblas, bajo la luz de Dios. Por eso nuestra vida debe girar en torno a eso, queridos hermanos. Porque tanto amó Dios al mundo, como dice el Evangelio de Juan, que hemos escuchado, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. O sea, que para obtener la vida eterna, ¿cuál es la primera cosa que debemos hacer? Ay, cristianos católicos, a ver, para obtener la vida eterna, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Creer en quién? En Dios. Dice, se lo vuelvo a repetir. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Entonces, para obtener la vida eterna, ¿qué es lo que debemos hacer? Creer en Dios. Pero no solo basta creer en Dios, sino que eso de creer en Dios debe reflejarse en buenas obras. En buenas obras. Que nuestra vida sea guiada siempre por el Señor. Que podamos hacer cada día buenas obras. No para enaltecernos nosotros, sino para enaltecer ¿a quién? A Dios. Como dice San Pablo, hago el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer el bien que Dios ha dispuesto que cada uno de nosotros hagamos. Porque recuerden, la ley natural inscrita en el corazón del hombre es siempre hacer el bien y evitar el mal. Y cuando un hombre tiende a hacer el mal, es porque se ha dejado corromper. ¿Por quién? Por el diablo, por el demonio. Entonces, hagamos siempre el bien. Y como decía aquella propaganda de bienvenido en aquellos años buenos de la Venezuela buena, decía, hagamos el bien y no miremos a quién. ¿Sí? Eso es importante en nuestra vida. Que hagamos el bien sin mirar a quién se lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Cristo el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie, vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a elevar al Señor nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, tú que te compadeces del pueblo que sufre, aunque hayas sido infiel, no te olvides de los que viven lejos de su tierra y de sus seres queridos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, que nos garantiza que quien cree en ti tiene vida eterna. Fortalece nuestra fe vacilante y de la de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por los matrimonios que están atravesando momentos difíciles y están pensando en la separación, por aquellas personas que están pensando en quitarse la vida, para que Dios Todopoderoso le regale un encuentro personal con Él y puedan darle gracias a Dios por el don maravilloso de la familia y de la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por quienes estamos encomendando esta Eucaristía.
Roguemos al Señor. Dios y Padre bueno, que das prueba de misericordia, escucha nuestras súplicas e inspíranos siempre una oración según tu voluntad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse junto a la ofrenda del pan y del vino. Coloquemos la ofrenda de nuestras familias. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor. Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra, nuestro Padre Creador. Hosana, 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 oh Señor, Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey del universo, Jesús el Salvador, a él gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Y desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. De Dios, vamos a cantar juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Aquí en la tierra perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, y no nos dejes caer en tentación, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia
Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y vamos a dar la paz solo a la persona que tenemos a nuestro lado, para no movernos del sitio donde estamos. Pueden darse el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no se olvide que entres en casa, ya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Pueden acomodar, se pueden acercar y además se pueden sentar. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por esta oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por darnos un corazón grande para amar. Que también sea un corazón grande para perdonar. Que en nuestro corazón siempre hagamos el bien que tú quieres que hagamos. Gracias, amado Señor, por darnos ese corazón grande para amar. Te alabo, mi Señor, y te doy gracias por tantas cosas bellas que hallo en ti, por cada amanecer, por cada tarde. Inmensa obra empiezo a descubrir, por ese sol que alumbra cada día, por la luna y su gran resplandor, por esa brisa que acaricia los árboles y toda, Señor, la creación. Y al
al Señor. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Vamos a cantarle a la Virgen María, de Dios te salve María, en acción de gracias por todo lo que nos ha concedido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día. Dios les bendiga. Amén.